Aleluya. Mis amados, en esta mañana de gloria, de victoria, una vez más nos podemos reunir para recibir de Dios, para recibir su preciosa palabra. Dice que el Señor, como siempre lo hace, mañana tras mañana, Él nuevamente va a ministrar a tu corazón, a mi corazón, ¿sí? Con su preciosa palabra. Por eso quiero que hoy analicemos este texto bíblico de Ezequiel 37, que en unos momentos se ha visto mal interpretado, pero quiero que lo miremos a la luz de la palabra. Entonces quiero que vayas allí conmigo a Ezequiel 37. Voy a estar leyendo el verso 1. Ezequiel, verso 1. Dice la preciosa palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de huesos y me hizo pasar cerca de... Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esa fue la pregunta que el Señor le hizo. Y él le respondió y le dijo, Señor, tú lo sabes. Dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, palabra de Jehová. Amén y amén. Esta profecía, mi amado, es una profecía directamente sobre el pueblo de Israel y fue una profecía que efectivamente se cumplió sobre el pueblo precioso de Dios, que es la nación escogida de Israel. ¿Qué estaba mostrando acá? Vamos a dividir esta profecía para poderla entender en aspectos. El primero de ellos es que era una descripción total del pueblo de Dios, es decir, cuál era la condición del pueblo. Era una condición donde ellos estaban secos totalmente. ¿Cuál era la razón? Pues ellos habían dejado y se habían apartado del único y verdadero Dios. Ellos el propósito de parte de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era el propósito del pueblo de Israel? Mostrar y glorificar que había un único y verdadero Dios, que era Jehová de los ejércitos. Pero Israel falló en ese propósito. Como hoy en día, tristemente, la iglesia puede estar fallando en el propósito divino de mostrarle a esta humanidad que solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Por eso la condición de ellos era una condición donde ellos estaban con sus huesos secos. No había absolutamente nada dentro de ellos. Cuando miramos nuevamente Ezequiel 37, el verso 1, dice que la mano de Jehová vino sobre mí, está hablando el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esa era entonces la condición en la que se encontraba el pueblo de Dios. Había sequedad total en el corazón de ellos, porque ellos habían dejado de acercarse a Dios, de buscar a Dios, de glorificar a Dios, y por lo contrario se habían ido en pos de dioses ajenos. Si yo lo comparo hoy en día a la condición en la que muchos están, podemos encontrar que muchos tal vez están en esta precisa posición, donde están secos totalmente. O sea, lo que da vida a un ser humano, lo que da vida es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. O sea, muchos pueden respirar, hablar, cantar, dormir, pero lo que realmente da vida en un ser humano es la presencia de Dios sobre esas vidas. Lo que le iba a dar vida nuevamente a Israel era la preciosa presencia del Señor, ¿cierto? En la vida de ellos. La pregunta entonces para nosotros sería, ¿qué tan lleno yo estoy de Dios? ¿Qué tan vivo estoy para el Señor? ¿Qué tan agradable soy delante de Dios? ¿Será que cuando Él está mirando mi vida, en cambio de ver una vida avivada, llena del Espíritu de Dios, está viendo una vida seca? ¿Está viendo huesos secos dentro de nosotros? Esa es la gran pregunta que nosotros nos debemos formular en estos momentos, ¿cierto? Si el Señor está habitando, porque esa era la descripción literal del pueblo de Dios. Me adelanto un poco, ve conmigo allí, Ezequiel 37:11. Me dijo luego, hijo de hombre,
Todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí confirma de quién estaba hablando el Señor. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo ¿qué? Destruidos. ¿Por qué estaban en esa condición? Por el hecho de que se habían apartado de Dios. Dios había permitido que ellos hubiesen sido llevados cautivos a Babilonia. Es decir, después de haber disfrutado de la libertad, por su desobediencia, Dios tuvo que permitir nuevamente que ellos fueran llevados cautivos. Y en esa cautividad se sentían sin esperanza, en esa cautividad solo miraban en su entorno cómo habían vuelto a una esclavitud a través de otro pueblo, ya la habían vivido a través de los egipcios y ahora lo estaban viviendo a través de el pueblo de los babilonios. Estaban cautivos, pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era de que ellos fueran libres, de que amaran al Señor, de que buscaran plenamente a Dios, pero la dureza que había en sus corazones era lo que había llevado sencillamente a que ellos, ¿sí? A que ellos realmente estuviesen en esa condición. O sea, la condición nuestra no depende de Dios. Y cuando digo no depende de Dios, es nosotros mismos somos quienes elegimos. Tú y yo somos quien decidimos realmente, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Si buscar a Dios, si estar en la presencia de Dios, o tú decides si quieres estar lejos. Pero si tú decides estar lejos de Dios, quiero decirte con claridad esto, vendrá una sequedad espiritual a tu vida. Tú puedes conseguir dinero en esta tierra, trabajo, lujo, riquezas, todo lo que te llegues a imaginar lo puedes conseguir, pero si estás lejos de Dios, estás seco, seco totalmente. Y ese es el gran problema, que Dios no quiere que nosotros obviamente estemos en esta condición. ¿En qué condición entonces te encuentras? Ellos lo dijeron, voy a volver a leer el verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. El hueso es la parte final del cuerpo, entonces está la carne, están los tendones, ¿cierto? Y debajo de eso están los huesos. Y para que ellos dijesen, nuestros huesos están secos. Es decir, esos huesos no tenían fuerzas, o sea, nosotros caminamos sobre nuestros huesos. Los huesos son los que nos permiten sentarnos, levantarnos, acostarnos. Pero para que ellos dijeran ya realmente estos huesos están secos, era definitivamente que la condición de ellos era paupérrima totalmente. Habían llegado a la inmundicia total. Todo porque se habían olvidado sencillamente del Señor. Todo porque habían dejado a un lado a Dios. Entonces hay una descripción total del pueblo de Dios. ¿Desde cuándo se encontraba cautivo, obviamente, el pueblo del Señor? ¿Cierto? Desde el mismo momento en que ellos se olvidaron fielmente de buscar a Dios. Humanamente, escúchame bien esto, humanamente los huesos no se podían volver a unir. O sea, esos huesos ya estaban dispersos, esos huesos estaban tirados y humanamente, ¿quién podría unir los huesos? ¿Quién podría levantar esos huesos? El único que podía hacer esta obra grande y poderosa definitivamente era el Señor. El único que te puede sacar de la esclavitud, el único que te puede sacar de la cautividad, el único que puede volver a unir tu vida y levantarla, se llama Jesucristo. Es el único. Dios es el único que puede obrar en tu vida. Pero mientras tú no le permitas al Señor hacer esto, vas a tener un gran problema. Tu corazón va a seguir endurecido, lejos de Dios, apartado del Señor y obviamente no vas a poder ver la gloria de Dios. Ahora, no solamente tú, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo ves a los tuyos? ¿Son huesos secos, lejos de Dios, apartados de la verdad, apartados del camino? ¿Cómo los estás viendo a ellos realmente en estos momentos? ¿Será que ellos tienen la vida de Cristo Jesús en sus corazones? ¿O por lo contrario están secos totalmente? Esa es una pregunta fuerte. ¿En qué condición estamos? ¿En qué condición está la iglesia? ¿En qué condición está tu familia? ¿En qué condición estoy yo? Esa es una pregunta que confronta nuestro corazón y nuestras vidas.
Definitivamente el estado en que estaba aquí Israel no era el mejor. Pero Dios en su infinito amor hace una declaración divina, una declaración que solo provenía de la palabra de Dios. Entonces mira lo que dice el verso 4. Me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Quién estaba hablando acá? Dios. Dios estaba hablando a través del profeta Ezequiel. No era la voz del hombre, no era la palabra del hombre, era la palabra de Dios mismo, la que sencillamente estaba trayendo esa bendición grande sobre Israel, porque los huesos volverían a vivir. Pero era Dios mismo el que lo estaba diciendo. Ten cuidado con eso, es Dios. Dios es el que tiene el poder de volver a unir los huesos, de volver a unir ese cuerpo y levantarlo. Es Dios, no es el hombre. Cuando Dios ha hablado, así será. ¿Qué le estaba diciendo? Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar en espíritu en vosotros y viviréis. Qué interesante. Hago entrar espíritu, el espíritu de vida. Por eso te decía al comienzo del mensaje, muchos caminan, duermen, lloran, trabajan, pero están secos, mientras Dios no esté en el corazón, mientras Dios no esté en una vida genuinamente, esa vida va a estar muerta, esa vida va a estar seca. Y es una decisión personal, en la cual el Señor no te va a obligar. El deseo del corazón de Dios es darnos vida, como la palabra lo dice, y una vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Pero solo depende de cada uno de nosotros, si aceptamos o no, obviamente, recibir ese regalo divino de parte del Señor. Entonces la escritura misma me está diciendo, verso 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Tú te imaginas después de ese largo tiempo de cautividad, como ellos se sentían? Que ellos volvieran a la libertad, volvieran a tener vida, volvieran a tener el Espíritu de Dios en sus vidas y ellos tener esa comunión con Dios. ¿Tienes comunión con Dios? ¿Oras? ¿Buscas la presencia de Dios? Esa es la pregunta. Demostración del poder de Dios. Entonces ya hemos visto que hay una descripción del pueblo de Dios, hay una declaración de la palabra de Dios que acabamos de observar acá. Pero vamos a mirar en este momento que hay la demostración del poder de Dios. Es decir, que Dios era el único que podía hacer esto. En Ezequiel 37:7 dice la escritura, un ruido mientras y aquí un segundo su hueso. ¿Qué había profetizado? Verso 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y iréis y sabréis que soy Jehová. Porque el único que podía, yo coloque tendones, cuando coloque carne, aleluya, gloria al Señor. Entonces la pregunta clara para nosotros, ¿cuál es, mi amada? ¿Hay vida dentro de nosotros? ¿Hay vida realmente en tu ser? ¿Te has acercado a Dios? ¿Cuál es la cautividad que estás viviendo en estos momentos? ¿Cuál es el momento claro y preciso que estás pasando en este instante? Yo quiero decirte que Dios demostrará su poder siempre y cuando tú quieras volver a Dios. En el verso 7 dice el profeta Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Tú te imaginas eso tan poderoso? O sea, esto que estaba sucediendo era algo glorioso. Los judíos serían saciados, perdóname, los judíos serían sacados de sus sepulcros. Cuando hablamos de esta palabra profética, ¿qué quiere decir esto? Los judíos fueron esparcidos por todas las naciones de la tierra.
Y la palabra profética que el Señor estaba entregando acá es que los judíos volverían nuevamente a su tierra. Esos huesos que se unirían era el pueblo como tal que se uniría y estaría establecido en Israel. Eso es algo profético para los últimos tiempos, que los judíos regresarán a su tierra. Y es una señal que el Señor nos deja ver que cuando esto suceda definitivamente los tiempos estarán cerca. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos acerca del arrebatamiento de la iglesia, de la venida de Cristo por su iglesia. Entonces es una promesa donde Dios dice, saldrás del sepulcro, de la tumba, donde ya no hay esperanza, donde crees que no hay absolutamente nada, y el Señor te volverá obviamente a traer a Él, a su tierra, a su propósito, a lo que Dios quiere. ¿Cuántos están lejos posiblemente del corazón de Dios, del propósito y de la voluntad de Dios? Y vagan por esta tierra sin un rumbo fijo. Andan desesperados, andan angustiados de aquí para allá, cada día buscando una solución a sus propios problemas, pero no han depositado su fe y su confianza plenamente en el Señor, sabiendo que Él es el único que puede hacer esto, que es imposible, volver a unir esos huesos, volver a darte esperanza, volver a darte vida. Y tú que me escuchas en esta hora, si has pasado por una circunstancia donde has sentido que te has hundido en el hueco más profundo y que esa prueba ha sido tan fuerte y que tú mirando hacia arriba con desesperación decías, Dios, ayúdame. Tú que lo viste todo perdido, tú que lo viste todo sin esperanza, yo quiero decirte en esta mañana, tu única esperanza se llama Jesucristo. Y es necesario que tú vuelvas tu corazón a Él. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, lo pierde absolutamente todo. Todo, mi hermano. El deseo del corazón de Dios es volver a Él. Los judíos volverían a la tierra santa, verso 8. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu. O sea, ya estaba todo el cuerpo, pero ¿qué era lo más importante? Espíritu de vida. Es decir, ellos necesitaban volver su corazón a Dios. Y el único que podía colocar eso nuevamente era Dios mismo en ellos. Porque Dios siempre está buscando al ser humano, Dios siempre está atrayéndolo con lazos de amor, pero somos tan tercos, somos tan duros, somos tan obstinados, que no le permitimos al precioso Espíritu de Dios llenar nuestras vidas. Entonces, en esa demostración del poder de Dios, los judíos serían sacados de sus sepulcros, serían llevados a Tierra Santa y finalmente ellos obviamente serían convertidos a Dios nuevamente, llenos del Señor. Y este pasaje final, proféticamente, ¿sí? Se cumpliría obviamente después de la gran tribulación, cuando ellos reconozcan finalmente que Jesucristo es el Mesías prometido. Hasta que las vidas no reconozcan que Cristo Jesús es el único y verdadero Dios, el Mesías prometido, pues no habrá salvación, no habrá espíritu dentro de nosotros. Él es el único camino al Padre. Y cuando yo conozco a Jesús, conozco al Padre. Y cuando conozco a Jesús, conozco quién es el Espíritu Santo. Son tres en uno solo, los conozco a ellos como un único y verdadero Dios. Pero el camino, ¿cuál es? Jesucristo. La decisión, ¿cuál es? A que el Espíritu de Dios venga sobre mi vida y llene mi espíritu para que yo me pueda empezar a comunicar con Dios. Porque de lo contrario, tu vida, tu ser estará seco, seco totalmente. En el verso 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es lo que te acabo de decir. Cuando el profeta dice Espíritu, y está en mayúscula, dice Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y llena el Espíritu de ellos. Porque el Espíritu es lo que te comunica con Dios.
Y mientras tú no te comuniques con Dios, estás muerto espiritualmente. Mientras tú no hables con Dios, estás seco espiritualmente. Y definitivamente lo que el Señor necesita es que tú vuelvas a vivir, que tú vuelvas a acercarte a Él, que tú vuelvas a caminar con Él. Dice el verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Te das cuenta esa promesa tan hermosa? Pese al pecado, pese a la maldad de ellos, Dios les prometía nuevamente, ustedes volverán a la tierra que yo les di. Pese a nuestro pecado y a nuestra maldad, Dios nos está buscando y nos está acercando a Él y nos está diciendo, ven, ven, ven. Yo quiero darte vida. Yo quiero que tú tengas una comunión conmigo. Esto no es algo religioso, mi amado, tú que me escuchas. Esto es de comunión, de intimidad con Dios, de realmente experimentar el poder de Dios en mi vida. Una vida transformada, una vida regenerada, una vida llena del Espíritu, una vida donde yo ame a Dios con todas mis fuerzas. Una vida donde yo le quiera rendir mi corazón plenamente al Señor. Una vida donde yo le diga, Señor, no te apartes nunca más de mí. Ahí es cuando tu espíritu empieza a vivir. Ahí es cuando tu espíritu empieza a tener vida, sentido realmente. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo hablé y lo hice, dice Jehová. Hay una palabra muy hermosa allí que dice reposar. Después de que el Espíritu Santo te ha llenado, después de que tú sientes a Dios en tu vida, viene un reposo. Las cargas ya no son cargas. Las tribulaciones ya no son tribulaciones. Las pruebas ya no vienen a ser pruebas porque tú estás realmente en el reposo de Dios. Porque tú estás confiado de que Él hará siempre algo. Porque tú sabes con certeza de que Él se va a glorificar. De que muchas son las aflicciones del justo, pero de que todas ellas me librará el Señor. Estoy confiado plenamente en Dios. Dios quiere que tus huesos vuelvan a ser unidos, que tu espíritu vuelva a tener vida, que tu cuerpo se pueda unir en uno solo para alabar y exaltar a Dios. Finalmente el pueblo de Israel fue sacado de la cautividad. La promesa de Dios se cumplió. Fueron llevados nuevamente a Tierra Santa y siguen llegando a Tierra Santa. De todo lo que ha ocurrido históricamente en el Holocausto nazi, ¿cierto? Cuando fueron perseguidos los judíos, el Señor sigue trayendo de esas generaciones, sigue trayendo a muchos hacia el pueblo, la nación de Israel. Porque el deseo del corazón de Dios es que estemos cerca de Él y nosotros como iglesia, nuestro puente, nuestro mediador se llama Jesucristo. Y cuando tú llegas a Jesús, cuando tú lo buscas, tendrás una genuina comunión con Dios. Hoy permítele al Espíritu Santo de Dios que tú vuelvas a vivir, que realmente sientas como el Señor obra, hace en tu vida cosas grandes y poderosas. Que el Señor te vuelva a dar vida, te vuelva a dar esperanza. Si crees en Jesús, habrá esperanza. Si no crees en Él, te sentirás muerto, abatido, desesperanzado totalmente. Pero si crees fielmente en nuestro Rey y nuestro Salvador, Él te volverá a dar esperanza. Padre, yo quiero bendecir cada vida que ha escuchado este mensaje, esta palabra. Y quiero pedirte que traigas vida, que estos huesos vuelvan a vivir, que haya espíritu dentro de nosotros, Señor. Que nos volvamos a unir a buscar tu rostro, tu presencia, Padre. Hoy te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por tu infinito amor en esta hora. Yo bendigo cada vida.
Permite que cada vida vea esa esperanza en ti, que renueves sus fuerzas, que los levantes, que los llenes de vida, Señor. Si alguno se siente esclavo, Señor, encarcelado, Padre, yo te pido que traigas libertad, que tú te glorifiques, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Señor. Hoy te lo ruego, hoy te lo pido, Padre, en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús, porque estos huesos vivirán y habrá espíritu dentro de ellos. Gracias, Señor, recibe la gloria, la honra, que un poder de lo alto descienda, nos llene, nos sature, enamóranos cada día más de ti, ayúdanos a buscar cada día más de ti, de tu presencia, Padre. Yo te lo ruego, te lo pido, mi Rey, en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria, toda la honra, y que esta presencia que desciende en esta hora no deje de estar en nuestras vidas por un solo instante. Te lo pedimos, Dios, te lo rogamos, oh Rey, es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es el Espíritu Santo de Dios el que te dará vida. Es el Espíritu Santo de Dios el que te dará fuerzas para volver y empezar y continuar. Solo deja que Él entre en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Solo déjate llenar de Él y experimentarás realmente el poder de Dios sobre tu vida. Volverás a vivir, volverás a tener esperanza, te volverás a comunicar, a hablar con Dios, que es lo que Dios realmente quiere. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Comparte este mensaje con otros para que haya vida, para que muchos más tengan esperanza. No todo está perdido. Cuando alguien llega a Cristo, siempre habrá esperanza. Entonces, mi amado, que la gloria de Dios resplandezca sobre tu vida. Si no escuchaste este mensaje completo, te invito a que tomes unos minutos y lo hagas y lo escuches. Compártelo. También puedes ir a nuestro canal en YouTube, Iglesia Mijca, Mijca. Allí podrás encontrar este mensaje y otros tantos que el Señor ha dado para que puedan bendecir y edificar tu vida. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.